¿Alguna vez te has preguntado si es posible mover el cielo en solo 3 días? En la Biblia encontramos una respuesta poderosa en Joel 2:12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este versículo no solo es una invitación, es una estrategia espiritual que desata el favor de Dios en momentos decisivos. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es una llave que abre puertas cerradas, rompe cadenas invisibles y activa respuestas desde el cielo. Hoy veremos cómo un ayuno de 3 días puede transformar radicalmente tu situación. Te mostraremos cómo prepararte espiritualmente, qué esperar en este tiempo sagrado y cómo alinearte con la voluntad de Dios para ver resultados sobrenaturales. ¿Estás listo para entender lo que Dios puede hacer en solo 3 días de entrega total? Cuando escuchamos la palabra ayuno, muchas veces lo primero que viene a la mente es sacrificio, hambre, esfuerzo. Pero detrás de ese acto físico hay un poder espiritual tan profundo que puede cambiar el rumbo de una vida en cuestión de días. No estamos hablando de semanas ni de años, sino de apenas 3 días. Sí, 3 días que, si son vividos con fe, entrega y entendimiento, pueden mover el cielo a tu favor y abrir puertas que han estado cerradas por años. Y no es una idea emocional ni una promesa vacía. Es una verdad respaldada por la misma palabra de Dios, por historias bíblicas contundentes y por una realidad espiritual que pocos se atreven a explorar con la seriedad que merece. En toda la Biblia el número 3 no es un número cualquiera, es un número divino, lleno de simbolismo y siempre relacionado con la intervención directa de Dios. Jesús estuvo 3 días en la tumba antes de resucitar. Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez antes de ser liberado. Esther ayunó 3 días antes de presentarse ante el rey y cambiar el destino de su pueblo. En cada uno de estos casos, 3 días marcaron un punto de inflexión, un giro total, una intervención sobrenatural que rompió las leyes naturales, cambió decretos humanos y trajo liberación, restauración y vida. Lo que parecía perdido fue restaurado. Lo que parecía sentenciado fue revertido. Lo que parecía imposible se volvió glorioso. Hay algo en el ayuno de 3 días que toca una dimensión distinta. No es casualidad que Esther, sabiendo el riesgo de muerte que corría al acercarse al rey sin ser llamada, no haya pedido 1 semana ni 40 días. Pidió 3. Y ese ayuno no fue uno más. Fue un clamor, una entrega total, una búsqueda intensa. En Esther 4:16 leemos sus palabras: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esta declaración no solo demuestra valentía, sino convicción en que algo espiritual iba a suceder si se activaba el ayuno. Y lo que sucedió fue nada menos que un cambio de decreto. Lo que estaba escrito para muerte se transformó en vida. Lo que estaba destinado a destruir fue desactivado por el poder de un clamor colectivo. ¿Qué tan real es eso para nosotros hoy? Tan real como la fe que estés dispuesto a ejercer. Jonás también vivió un proceso de 3 días, pero desde otro ángulo. No fue un ayuno voluntario, fue una corrección divina. 3 días en el vientre de un pez no suenan a retiro espiritual, pero fueron el escenario perfecto para una transformación profunda. Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez.
A veces no entendemos que los lugares de oscuridad, de encierro, de silencio, son también el terreno donde Dios nos encuentra de manera más íntima. Y después de esos 3 días, el pez lo vomitó en tierra. La obediencia fue restaurada. El propósito fue reenfocado. El profeta que huía terminó proclamando el mensaje que salvaría a toda una ciudad. 3 días. Ese es el tiempo que Dios usó para quebrantar el orgullo, corregir el rumbo y levantar al mensajero. ¿Será coincidencia que haya sido exactamente ese número? Ahora piensa en Jesús. Su cuerpo sin vida reposó 3 días antes de resucitar. 3 días en los que todo parecía acabado. Sus discípulos estaban dispersos, temerosos, confundidos. Pero al tercer día, el cielo se abrió. Mateo 28:6 nos dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, el evento más glorioso de la historia de la humanidad ocurrió justo al completar 3 días. ¿Entiendes el peso que tiene ese lapso de tiempo en la esfera espiritual? Es un umbral, un punto de cambio, un portal de resurrección. Y cuando tú te entregas en ayuno por ese mismo periodo, estás tocando el patrón divino, estás alineándote con una frecuencia celestial que Dios ya ha usado para liberar, restaurar y exaltar. Pero no se trata solo de tiempo, sino de la intención con la que lo hace. El ayuno no es una dieta sagrada. No se trata de no comer para impresionar a Dios o para mostrar disciplina. Es una rendición interna. Es un clamor profundo que sale del alma y que se alinea con el corazón de Dios. Isaías 58:6 nos recuerda lo que realmente busca el Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este no es un acto religioso vacío, es una herramienta espiritual de liberación. Y cuando lo haces con entendimiento, la atmósfera a tu alrededor cambia. Recuerdo una historia impactante de una mujer que enfrentaba un juicio injusto por la custodia de sus hijos. Todo parecía perdido. Los informes o a los testigos, los abogados, todo apuntaba en su contra. Pero decidió consagrar 3 días en ayuno y oración. No tenía fuerza humana, pero sí una fe temblorosa que se aferró a la promesa de que Dios podía cambiar cualquier situación. El tercer día recibió una llamada. Una prueba clave había sido desestimada por el juez y el caso fue suspendido. Poco después el proceso dio un giro completo. Ella testificó que en esos 3 días sintió como si el cielo se hubiera abierto para ella. No fue magia. Fue una combinación de fe, obediencia y entrega que activó el favor divino. El poder del ayuno en 3 días radica también en su enfoque. Es un tiempo lo suficientemente corto como para mantenerse enfocado, pero lo suficientemente intenso como para causar un rompimiento. Es una jornada que requiere determinación, pero que no se vuelve inalcanzable. Cuando decides apartar 3 días, no solo estás renunciando al alimento físico, estás anunciando al cielo y al infierno que estás listo para el cambio. Y eso tiene repercusiones reales, porque cuando alguien busca a Dios con sinceridad, Él responde. Jeremías 29:13 lo confirma. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La disciplina espiritual que implica un ayuno de 3 días también actúa como purificación, no solo del cuerpo, sino de la mente. Durante ese tiempo las voces del mundo se apagan, las distracciones disminuyen y comienzas a oír con más claridad lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Es como si te alinearas con una nueva frecuencia, una donde la voz de Dios ya no está opacada por el ruido del día a día. En esos momentos de debilidad física se activa la fuerza espiritual.
En esos silencios prolongados surge la dirección divina. Y eso, por sí solo, ya justifica el proceso. No podemos hablar del poder de este tipo de ayuno sin mencionar el principio de sustitución espiritual. Cuando decides no comer, estás eligiendo alimentar tu alma. Cuando te niegas a ti mismo, estás permitiendo que Dios ocupe más espacio en ti. El mismo Jesús lo vivió en el desierto. Aunque su ayuno duró 40 días, fue tentado intensamente y su respuesta fue clara. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa es la clave. No se trata de vaciarse, sino de llenarse. No se trata solo de abstenerse, sino de sustituir el alimento físico por el alimento espiritual. Y cuando haces esto, tu espíritu se fortalece como nunca antes. El primer día puede sentirse como una prueba. El cuerpo se resiste, la mente se distrae, las emociones tambalean, pero allí es donde comienza la transformación. Es el momento en que decides no ceder al impulso, sino persistir en la convicción. El segundo día es donde suele intensificarse la batalla. Es el punto de quiebre, donde muchos se rinden. Pero si logras atravesarlo, entras en el tercer día con una fortaleza nueva. Y ese día es donde la revelación se manifiesta, donde el rompimiento espiritual puede sentirse de manera tangible, donde las lágrimas se transforman en gozo y las oraciones en testimonio. Hay quienes piensan que para ver milagros se necesitan actos grandiosos, pero lo cierto es que Dios no está buscando acciones espectaculares, sino corazones rendidos. Un ayuno de 3 días puede parecer poco ante los ojos humanos, pero ante el trono celestial puede representar una fe tan grande que moviliza legiones de ángeles, cambia sentencias, trae sanidad y reescribe historias. Y lo más hermoso es que ese poder no está reservado para unos pocos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a buscar a Dios de todo corazón. Pablo y Bernabé, en Hechos 13, 2-3, fueron apartados para su misión después de un tiempo de ayuno y oración. Fue en ese ambiente de consagración donde el Espíritu Santo habló. No fue en medio del ruido, ni del entretenimiento, ni de la rutina diaria. Fue en el contexto del ayuno. El mensaje es claro. Si quieres dirección clara, si anhelas una intervención sobrenatural, si estás buscando respuestas definitivas, este es el camino. Un camino antiguo, probado y bendecido por Dios. Hoy más que nunca, en medio de un mundo agitado, lleno de voces, opiniones y distracciones, el ayuno se vuelve una herramienta urgente, no solo para sobrevivir, sino para vivir conectados con el cielo, porque hay puertas que no se abren con estrategias humanas. Hay cadenas que no se rompen con buena voluntad. Hay batallas que solo se ganan cuando el espíritu se levanta por encima de la carne y declara con autoridad: Señor, por estos 3 días, tú eres mi alimento, tú eres mi sustento, tú eres mi fuerza. El cielo no ignora un corazón que se humilla. El cielo responde a la fe genuina. El cielo se mueve cuando alguien en silencio, con el estómago vacío pero el alma encendida, se atreve a creer que en 3 días puede comenzar una nueva historia. Y tú, si estás dispuesto, puedes experimentar ese poder. No es teoría, no es emoción. Es promesa cumplida, es verdad eterna, es la manifestación del reino en la vida de los que se atreven a buscar con todo el corazón. El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos tocar o ver. Aunque nuestros ojos estén limitados por la materia, la palabra de Dios nos revela que cada acción, cada decisión tomada con fe tiene un eco en las regiones celestiales. Cuando una persona ayuna,
no está simplemente absteniéndose de alimento, está desatando una operación espiritual que trasciende lo físico y penetra lo eterno. En el momento en que alguien se humilla delante de Dios por medio del ayuno, las ataduras invisibles comienzan a quebrarse, los cielos comienzan a abrirse y lo que estaba retenido empieza a liberarse con poder. El ayuno tiene la capacidad de cortar yugos que no pueden romperse con fuerza humana. Hay ligaduras que no ceden ante la lógica, estrategias o palabras, pero que se deshacen ante una entrega completa. En Isaías 58, 6, el Señor pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No se trata de una metáfora, sino de una descripción directa del poder que se activa cuando el ayuno es genuino. Las ligaduras de impiedad no se ven con los ojos naturales, pero esclavizan voluntades, endurecen corazones, ciegan entendimientos. El ayuno verdadero, el que Dios ha escogido, tiene la fuerza suficiente para deshacerlas desde la raíz. Hay cadenas que se arrastran durante años, patrones de pensamiento destructivos, hábitos ocultos, opresiones que asfixian el alma y debilitan la fe. Y aunque por fuera todo parezca estar en orden, por dentro el alma puede estar aprisionada. En muchos casos esas prisiones no se abren con oración superficial ni con discursos emocionales. Se necesita una respuesta profunda, se necesita una acción radical, se necesita un sacrificio que hable más alto que las palabras. Cuando el creyente ayuna con corazón contrito, no está manipulando a Dios, está posicionándose bajo su autoridad para que el cielo actúe. Está reconociendo su debilidad para invocar la fuerza de lo alto. Está diciendo con su cuerpo y su espíritu: no puedo solo. Señor, haz lo que yo no puedo hacer. El ayuno pone al alma en su lugar, derriba el orgullo, silencia la autosuficiencia. Cuando se deja de lado el alimento, también se está dejando de lado el control. Y en ese acto de humildad profunda, Dios extiende su mano. La Escritura está llena de ejemplos donde el ayuno precedió a una manifestación de rompimiento. En 2 Crónicas 20, cuando Judá fue amenazado por un ejército inmenso, el rey Josafat proclamó ayuno en toda la nación. No convocó primero a sus generales, ni pidió consejo militar. Convocó al pueblo a buscar a Dios. Y en medio del clamor, el Señor respondió, no con una estrategia convencional, sino con una intervención divina. El enemigo fue confundido y derrotado sin que Judá tuviera que levantar una espada. La victoria fue espiritual antes de ser visible. Cuando una persona ayuna, está reclamando en la tierra lo que ya ha sido declarado en los cielos. Está alineando su voluntad a la voluntad de Dios. Y en ese alineamiento se libera un poder que confronta las fuerzas que operan en lo oculto. En Daniel 10 vemos un episodio que revela con claridad cómo el ayuno activa movimientos celestiales. Daniel se humilló durante 3 semanas y aunque la respuesta no llegó de inmediato, el ángel que fue enviado a él le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:12-13. Este pasaje no solo confirma que Dios escucha desde el primer momento, sino que muestra que hay guerras espirituales que se libran en lo invisible y que el ayuno tiene peso en esa batalla. El ayuno no solo llama la atención de Dios, también desestabiliza al enemigo. Cuando el creyente se debilita en lo físico, pero se fortalece en lo espiritual, se convierte en una amenaza real para el reino de las tinieblas. La carne se calla,
pero el espíritu grita. El cuerpo se doblega, pero el alma se levanta con poder. Es en ese estado donde la voz del creyente adquiere autoridad, porque ya no depende de sus fuerzas, sino de la cobertura divina. En ese momento, las oraciones no solo son palabras, son decretos respaldados por el cielo. Satanás no teme a quienes tienen fuerza humana, pero sí tiembla ante aquellos que han aprendido a depender de Dios. Por eso intenta desviar, distraer, cansar, porque sabe que el ayuno sincero es una de las armas más poderosas del pueblo de Dios. En Marcos 9, 29, Jesús dijo a sus discípulos: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algunos espíritus no se enfrentan con conocimiento, ni con carisma, ni con experiencia. Solo se vencen con sacrificio espiritual. El ayuno, en su esencia, es una declaración de guerra. Es una rendición que se transforma en autoridad. Es un silencio físico que se convierte en clamor celestial. El impacto del ayuno no se limita al alma individual. Cuando una comunidad decide ayunar, el efecto es exponencial. La Biblia muestra que ciudades enteras fueron transformadas por esta práctica. En el libro de Jonás, cuando el mensaje llegó a Nínive, desde el rey hasta el último habitante se humillaron con ayuno. Y Dios, que había declarado juicio, se detuvo. No porque su juicio fuera injusto, sino porque su misericordia fue activada por la humildad del pueblo. El ayuno colectivo fue como un clamor que subió con tal fuerza que el cielo cambió de dirección. Esta verdad sigue vigente. Donde hay un corazón quebrantado, donde hay entrega verdadera, Dios responde. En lo profundo del ayuno se encuentra un principio de sustitución. Cuando el creyente deja el alimento, lo reemplaza con presencia. Lo que se retira del cuerpo se llena con lo eterno. Es ahí donde se experimenta una comunión más pura, más clara, más poderosa. El ayuno limpia la visión, afina la sensibilidad espiritual, despierta el discernimiento. Hay cosas que no se ven hasta que se apaga el bullicio del alma. Hay palabras de Dios que solo se escuchan en el silencio de la renuncia. Y hay revelaciones que solo llegan cuando el Espíritu ha sido vaciado de sí mismo para ser lleno del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, el ayuno aparece siempre en momentos clave, antes de misiones importantes, en medio de crisis profundas, durante periodos de transición, porque el ayuno no es solo una herramienta de emergencia, es una forma de entrar en sintonía con la voluntad divina. Es una preparación, una consagración, una búsqueda que transforma. Cuando el cielo se abre, no es casualidad, es respuesta. Respuesta a la fe, a la obediencia, a la rendición. Y si hoy muchas puertas parecen cerradas, si muchas oraciones parecen no haber sido escuchadas, tal vez lo que falta no es más palabras, sino más entrega. Tal vez la llave que falta por usar es la del ayuno. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, se apartó en ayuno. No fue una formalidad, fue una estrategia espiritual. 40 días en el desierto lo prepararon para confrontar al enemigo, para caminar en poder, para hablar con autoridad. No comenzó su obra hasta que no pasó por ese tiempo de vaciamiento. El Hijo de Dios, lleno del Espíritu, eligió ayunar. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Si el que tenía toda la plenitud del Padre consideró necesario apartarse y humillarse, ¿con qué derecho podemos ignorar una práctica que desata tanto poder? En medio de ese ayuno Jesús fue tentado. El enemigo vino con sutileza, con ofertas, con engaños. Pero el corazón lleno de la palabra y el espíritu fortalecido resistieron. El ayuno te fortalece no solo para recibir bendiciones, sino para resistir tentaciones. No solo para avanzar, sino para discernir,
no solo para pedir, sino para gobernar. El ayuno madura el carácter, limpia el corazón, prepara el alma para recibir sin ser destruida por la bendición. El ayuno no es una herramienta mágica, no cambia a Dios, te cambia a ti, no altera su voluntad, te alinea con ella, no lo persuade a amar más, te prepara para amar mejor. Es una disciplina que forma parte del equipamiento espiritual del creyente. Y cuando se practica con sinceridad, provoca respuestas que ninguna estrategia humana puede igualar, porque lo que se activa en lo invisible se manifiesta en lo visible. Lo que se rompe en lo eterno se libera en lo natural. Cuando alguien ayuna, se está enfrentando a sí mismo. Está diciendo que su carne no gobierna, que su deseo no manda, que su necesidad no define su dirección. Está proclamando que hay algo más importante que lo inmediato, más fuerte que lo placentero, más eterno que lo tangible. Está priorizando el reino y cuando eso ocurre, Dios respalda. Mateo 6:33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el ayuno es eso, una búsqueda que pone lo eterno por encima de lo pasajero. La liberación espiritual no es un mito, es una promesa. Las cadenas invisibles no son cuentos religiosos, son realidades que muchos arrastran sin entender su origen. Pero el poder de Dios está disponible. Y el ayuno es uno de los caminos que el mismo cielo ha establecido para que ese poder se active en la vida de los creyentes. No con fórmulas, no con emociones, sino con verdad, humildad y obediencia. Donde hay un espíritu quebrantado, allí hay espacio para la gloria. Donde hay una carne sometida, allí hay lugar para el fuego de Dios. El ayuno que mueve el cielo no es el que impresiona a los hombres, es el que nace del corazón. Es el que no se hace para ser visto, sino para ser transformado. Es el que no busca recompensa externa, sino una respuesta divina. Y cuando ese ayuno se practica con integridad, los cielos se abren, el reino se manifiesta, las cadenas se rompen y las puertas que el enemigo cerró comienzan a abrirse, no por poder humano, sino por la intervención del Dios vivo. En toda la historia bíblica hay momentos donde la oración fue suficiente para recibir una respuesta inmediata. Pero también existen escenarios donde la oración, aunque ferviente y constante, no fue suficiente por sí sola para producir el rompimiento esperado. En esos momentos la combinación de ayuno y oración se convierte en una llave espiritual capaz de abrir puertas que estaban selladas. No cualquier puerta, sino aquellas que han sido cerradas por ciclos de desobediencia, por herencias espirituales negativas, por decisiones ajenas o por la resistencia directa del enemigo. El ayuno no es una garantía mágica, sino una manifestación de una fe madura que entiende que hay niveles de resistencia espiritual que solo se superan con sacrificio. La oración es la expresión del deseo. El ayuno es la evidencia del compromiso. Cuando ambas se unen, se activa una fuerza espiritual que trasciende la lógica humana. Hay puertas que no responden al conocimiento teológico ni a la insistencia verbal. Son puertas que solo ceden cuando el corazón del hombre se rinde completamente a la soberanía de Dios. En el libro de Esdras, el pueblo de Israel debía emprender un viaje peligroso de regreso a Jerusalén. Esdras era consciente de los riesgos de los enemigos ocultos en el camino, de los peligros que les aguardaban. Podía haber solicitado ayuda militar al rey, pero en cambio, declaró ayuno junto al pueblo buscando protección divina. Esdras 8:23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esa puerta de seguridad
no se abrió con estrategias políticas, sino con dependencia total del cielo. Cuando una puerta es cerrada por el mismo Dios como juicio, solo puede ser abierta por Él mismo en respuesta al quebrantamiento del pueblo. El profeta Joel, en medio de una devastación causada por la langosta y el juicio divino, llamó al pueblo a arrepentirse con ayuno. Joel 2:12-13 declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Este llamado no era una fórmula, era una urgencia espiritual. Las puertas de la restauración no se abrirían con lamentos vacíos, sino con una entrega real. Dios respondió a ese clamor y las bendiciones fueron restauradas. Las puertas de favor también responden al ayuno. Cuando Esther se presentó ante el rey para interceder por su pueblo, no lo hizo simplemente como reina, sino como intercesora. Antes de dar un solo paso hacia el trono, convocó ayuno entre los judíos. Comprendía que lo que estaba en juego no podía ganarse con belleza ni persuasión. Solo podía ganarse con intervención divina. Al tercer día entró en presencia del rey sin haber sido llamada. Un acto que podía costarle la vida. Pero el rey extendió su cetro. La puerta que parecía imposible se abrió y el decreto de muerte fue anulado. Las puertas de los palacios no se abrieron por diplomacia, se abrieron por una mujer que decidió ayunar. El favor que recibió no era humano, era celestial. En Hechos 13, la iglesia de Antioquía estaba en un momento crucial. Necesitaban dirección para enviar obreros a la obra misionera. Podían haber debatido, analizado opciones, elegido por votación. Sin embargo, eligieron ayunar. Mientras ministraban al Señor con ayuno, el Espíritu Santo habló. No fue en medio de una asamblea administrativa, fue en medio de un tiempo de rendición. La puerta del ministerio apostólico de Pablo y Bernabé se abrió después de que el pueblo se humilló con ayuno. Desde entonces el evangelio se extendió a nuevas regiones. El llamado fue activado en un ambiente donde el ayuno era parte de la vida de la iglesia. Esto revela un principio claro. Hay puertas de destino, de asignación y de propósito que solo se abren cuando el pueblo de Dios se alinea espiritualmente mediante el ayuno. Jesús mismo enseñó este principio cuando liberó a un joven poseído por un espíritu mudo y sordo. Sus discípulos no pudieron hacerlo, a pesar de haber sido comisionados para sanar y liberar. Al preguntarle por qué no lo lograron, Jesús respondió en Marcos 9:29: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto implica que hay batallas espirituales que requieren un nivel más profundo de consagración. No basta con creer, no basta con saber. Hay situaciones donde la carne debe ser crucificada para que el espíritu tenga plena autoridad. La puerta de la liberación de ese joven estaba cerrada para los discípulos, no por falta de intención, sino por falta de entrega total. Jesús no improvisaba el ayuno. Vivía una vida de completa sujeción al Padre. Por eso, donde otros no podían, Él sí podía. En muchas ocasiones, lo que detiene la respuesta de Dios no es su voluntad, sino nuestra condición espiritual. El ayuno, cuando es acompañado por oración sincera, purifica las motivaciones, alinea el corazón, renueva la fe. Muchas veces pedimos por puertas abiertas, pero las pedimos desde un corazón dividido, desde una mente distraída, desde una carne dominante. El ayuno cambia el escenario, no cambia a Dios, nos transforma a nosotros. My name like a dare. I wore the heat
sound, yeah, yeah. Hear that sound, we get loud, we get loud. Calle del Fuego. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Y en esa transformación, nuestra oración se vuelve eficaz. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El ayuno nos conduce a esa justicia, no por mérito propio, sino por una postura de humildad que agrada a Dios. Las puertas del entendimiento espiritual también se abren en el contexto del ayuno. En el libro de Daniel, el profeta entró en ayuno buscando comprensión. No pedía riquezas, ni posición, ni reconocimiento, pedía sabiduría. Quería entender lo que Dios estaba revelando. Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esa disposición tocó el cielo. La revelación profética que recibió no solo lo impactó a él, sino que quedó registrada para las generaciones futuras. La sabiduría que traspasa los tiempos se activó en un corazón que decidió ayunar. Hay puertas de revelación que permanecen cerradas para quienes solo buscan a Dios de manera superficial, pero cuando el corazón se rinde por completo, el velo se corre y la luz del cielo entra. Las puertas de victoria ante la oposición también se abren con ayuno.
En el libro de Jueces, el pueblo de Israel enfrentaba una guerra sangrienta contra la tribu de Benjamín. Habían orado, habían peleado, pero fueron derrotados 2 veces. Entonces, en Jueces 20:26, leemos: subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche. Esa fue la diferencia. No pelearon con fuerza humana, sino con el respaldo divino. Al día siguiente, con la dirección de Dios, vencieron. La puerta de la victoria no se abrió por persistencia carnal, sino por rendición espiritual. El ayuno abre puertas no porque convenza a Dios, sino porque revela una fe que ya está madura para recibir lo que Él tiene preparado. Hay bendiciones que no han sido liberadas, no porque Dios las retenga por castigo, sino porque espera que el corazón del creyente esté listo para administrarlas correctamente. El ayuno no se trata de sufrir para merecer, sino de prepararse para cargar lo que viene. Hay promesas que, de ser recibidas en un estado carnal, serían mal utilizadas o incluso desperdiciadas. El ayuno pule el carácter, moldea la intención, afina la obediencia. Las puertas de restauración también tienen un vínculo con el ayuno. En Nehemías, cuando el profeta escuchó la noticia de la ruina de Jerusalén, no reaccionó con enojo ni con queja. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Esa actitud le abrió puertas que ningún otro líder había podido abrir. Fue nombrado gobernador, recibió recursos del rey, halló gracia delante del pueblo y logró restaurar los muros en tiempo récord. La restauración no comenzó con herramientas ni con materiales, comenzó con ayuno. Las puertas que parecían bloqueadas por años se abrieron cuando un hombre decidió humillarse delante de Dios. El ayuno también abre puertas que llevan a un mover más profundo del Espíritu Santo. En el inicio del ministerio de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto para ayunar. Lucas 4:1-2 relata: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Al final de ese tiempo, en el versículo 14, se declara: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Comenzó lleno, pero regresó con poder. Esa dimensión se activó después del ayuno. Hay puertas de unción, de autoridad y de manifestación del reino que se abren solo cuando el creyente pasa por un proceso de rendición completa. El patrón bíblico es claro: hay puertas que se abren con oración, pero hay otras que requieren oración acompañada de ayuno. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque hay oposiciones espirituales que solo ceden ante una fe activa, obediente y sacrificial. El ayuno no reemplaza la oración, la intensifica. No sustituye la obediencia, la fortalece. No elimina la necesidad de fe, la profundiza. Es en ese espacio donde lo imposible comienza a suceder, donde lo cerrado se abre, donde lo bloqueado se desbloquea. Y cuando se ayuna con un corazón íntegro, el favor de Dios se activa, el tiempo se acelera, la voz del Espíritu se vuelve más clara. Lo que parecía estancado se empieza a mover, lo que parecía olvidado comienza a florecer, porque las puertas que estaban cerradas no eran para siempre. Estaban esperando un acto de fe, estaban esperando una respuesta profunda. Estaban esperando un ayuno que naciera no de la necesidad desesperada, sino de una fe que sabe que el cielo responde al sacrificio que honra su nombre. Hay cosas que detienen el fluir de Dios, no porque Él sea limitado, sino porque el corazón humano a veces se convierte en un obstáculo. El ayuno, por más poderoso que sea, puede perder todo su valor si se practica desde un lugar equivocado. La Escritura lo dice con claridad: no todo ayuno agrada al Señor.
No toda forma de abstenerse de alimento es una ofrenda aceptable ante su presencia. El problema no está en la práctica externa, sino en la intención interna. No está en el cuerpo que se vacía, sino en el alma que no se rinde. Porque si bien el ayuno puede mover el cielo, también puede ser ignorado por él cuando es contaminado por el orgullo, la hipocresía o la religiosidad vacía. En Isaías 58, el mismo Dios confronta a un pueblo que ayunaba con disciplina pero sin transformación. Ayunaban, sí, pero seguían oprimiendo al débil, peleando con el prójimo, reteniendo el perdón, ignorando al necesitado. Ayunaban de comida, pero no de egoísmo. Dejaban el pan, pero no la dureza del corazón. Y entonces Dios les pregunta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías 58:5. No era el ayuno en sí lo que desagradaba, sino el estado del corazón, la forma sin fondo, el sacrificio sin espíritu. Dios no rechaza el ayuno por la falta de comida, sino por la falta de integridad. Porque el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios, sino para quebrantar al hombre. No es una fórmula mágica que garantiza resultados, sino una expresión genuina de rendición. Y cuando se convierte en una rutina vacía, en un acto externo, sin correspondencia interna, se vuelve estéril. Se convierte en un ruido más entre los muchos clamores que no llegan al trono. En Zacarías 7, el Señor confronta al pueblo por sus ayunos prolongados, diciéndoles: cuando ayunasteis para mí. Zacarías 7:5. Esa pregunta expone el centro del problema, porque el verdadero ayuno no gira en torno al sacrificio físico, sino en torno al enfoque del alma. El ayuno es para Dios, no para obtener algo de Dios. Y cuando se invierte esa motivación, se anula su poder. Uno de los errores más sutiles es usar el ayuno como una moneda de cambio. Pensar que porque se ha pasado hambre se tiene derecho a recibir algo. Esa lógica distorsiona el diseño del ayuno. Dios no responde al sufrimiento, responde al corazón. No se impresiona por la disciplina, se conmueve por la entrega. El ayuno que agrada no es el que exige recompensa, sino el que se ofrece como acto de amor. David lo expresó con claridad cuando dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Esa es la clave, no es la cantidad de días ni la intensidad del dolor. Es la disposición interior, la sinceridad de la búsqueda, la honestidad del deseo por agradar a Dios más que por obtener de Él. Otro obstáculo grave es el orgullo espiritual que puede esconderse detrás del ayuno. Cuando se ayuna para ser visto, para parecer más consagrado, para destacar en un entorno religioso, se ha perdido el camino. Jesús lo advirtió sin rodeos en Mateo 6:16-18. Allí dijo que cuando se ayune no se debe hacer como los hipócritas, que ponen cara triste y desfiguran su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. Dijo que ya tienen su recompensa. El ayuno no es para ser aplaudido por los hombres, sino para ser recibido en lo secreto por el Padre. Cuando el ayuno se convierte en una vitrina, ha dejado de ser altar. Cuando se transforma en autopromoción, ha dejado de ser rendición. Porque Dios no comparte su gloria, y mucho menos con quien utiliza su nombre para elevarse a sí mismo. También hay quienes usan el ayuno como un intento de presionar al cielo, como si el ayuno fuera una huelga espiritual.
una forma de forzar a Dios a actuar, una especie de chantaje emocional que espera resultados inmediatos. Pero Dios no responde a amenazas, responde a confianza. No se mueve por manipulación, sino por fe. El ayuno que busca forzar a Dios revela un corazón que no ha entendido su soberanía. Porque el ayuno no es para cambiar a Dios, sino para cambiar al ayunador. Es para afinar el oído espiritual, no para imponer el deseo humano. Es para someterse a su voluntad, no para torcerla. El error de la impureza también pesa. El ayuno pierde su efecto cuando se practica mientras se mantiene pecado oculto, cuando el cuerpo se priva de alimento, pero la lengua continúa difamando, cuando los ojos se apartan de la comida, pero siguen contaminándose con imágenes prohibidas, cuando las manos se abstienen de cocinar, pero siguen actuando con injusticia. Esa incoherencia espiritual apaga cualquier fuego, porque Dios no recibe ayuno de labios mentirosos, ni de corazones divididos, ni de intenciones dobles. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y si el sacrificio es el ayuno, pero la vida es impía, entonces la ofrenda no solo es rechazada, sino que se convierte en ofensa. El tiempo de ayuno debe ser también un tiempo de santificación, no solo de abstinencia alimenticia, sino de limpieza de alma. Es un tiempo para cerrar puertas que estaban abiertas al enemigo, para confesar pecado con sinceridad, para renunciar a ataduras que se toleraban. Es un tiempo para dejar hábitos que entristecen al Espíritu Santo, porque no se puede buscar a Dios mientras se alimenta lo que Dios aborrece. No se puede pretender intimidad con Él mientras se flirtea con el pecado. El ayuno verdadero crea un espacio para la purificación. Es una pausa que permite revisar el camino, identificar grietas, pedir perdón y volver a empezar. Otra trampa es ayunar sin oración. Hay quienes se enfocan tanto en no comer que olvidan hablar con Dios. Se preocupan por controlar el cuerpo, pero descuidan la relación. Sin oración, el ayuno se convierte en dieta, pierde su propósito. Porque el ayuno no es solo dejar de hacer, es empezar a buscar. Es reemplazar lo que se deja por lo que se necesita. Y lo que se necesita es comunión. El ayuno sin oración es un cuerpo vacío con un espíritu hambriento. No transforma, solo debilita. Pero cuando se combina con oración ferviente, el espíritu se fortalece. La fe se edifica. El cielo se acerca. También es un error ayunar sin propósito claro. Entrar en un ayuno por costumbre, por obligación, por presión externa, termina en frustración. El ayuno necesita dirección, necesita una intención que lo guíe, una necesidad que lo enfoque, un deseo que lo alimente. No se trata de entrar a ciegas, no, sino de entrar con un corazón decidido, de saber qué se está buscando, a quién se está buscando, por qué se está buscando. El ayuno sin propósito es como una flecha sin blanco. Se lanza pero no impacta, se esfuerza pero no da fruto. El descuido físico también puede afectar, no por motivos de salud, sino por negligencia espiritual. Cuando se ayuna sin cuidar el entorno, sin apartar tiempos para estar con Dios, sin proteger la atmósfera de adoración, el ayuno se pierde entre las actividades del día. No basta con no comer. Hay que consagrar el ambiente, consagrar el horario, consagrar la atención. El ayuno exige enfoque, exige una separación real, porque el poder no está en el acto externo, sino en el encuentro interno. Y ese encuentro necesita espacio, necesita silencio, necesita disposición. Hay quienes también cometen el error de terminar el ayuno sin rendir el fruto. Ayunan, oran, se consagran, pero al terminar vuelven a lo mismo. Retoman los hábitos antiguos, los pensamientos tóxicos, los comportamientos que ya habían entregado. Es como sembrar con lágrimas y no recoger el fruto. Como abrir el cielo y después cerrar la puerta. El ayuno debe dejar una marca, debe provocar una transformación.
Si después del ayuno todo sigue igual, algo falló en el proceso. Porque el propósito del ayuno no es impresionar, sino cambiar, y ese cambio debe ser evidente en el carácter, en las decisiones, en la fe, en la dirección. Por eso, quien quiera ayunar para mover el cielo debe primero examinar su corazón, no para autojustificarse, sino para permitir que el Espíritu lo purifique. No para preparar el cuerpo, sino para preparar el alma. Porque Dios no está buscando ayunadores expertos. Está buscando hijos rendidos. Y cuando encuentra a uno que lo busca con sinceridad, que ayuna con integridad, que ora con fe, entonces el cielo se inclina, los ángeles se movilizan y las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. El ayuno que mueve el cielo es limpio, secreto, constante, humilde, lleno de oración y de propósito. Es un acto de amor, no de obligación. Es una expresión de entrega, no de orgullo. Es una manifestación de fe, no de manipulación. Y cuando se practica con temor de Dios, se convierte en una llama que sube al altar, en un perfume que llega al trono, en un clamor que no puede ser ignorado. Pero cuando se contamina, cuando se llena de ego, de apariencia, de impureza, se convierte en un sacrificio sin valor, y el cielo no responde al sacrificio sin corazón. Hay momentos en que el alma siente que algo está ocurriendo, aunque aún no lo pueda ver. Y esa percepción interior suele ser una de las primeras evidencias de que el cielo está respondiendo. Porque cuando se ayuna con sinceridad, lo primero que cambia no es el entorno, sino el interior. Y ese cambio, aunque invisible, es la señal más profunda de que el clamor ha sido escuchado. Dios comienza por donde nadie mira, por el corazón. Cuando se produce esa sacudida espiritual, cuando el alma se quebranta y la oración ya no es repetición sino gemido, cuando el tiempo con Dios deja de ser una obligación y se convierte en un anhelo, es porque el cielo ha comenzado a tocar. La Escritura muestra que la respuesta divina no siempre viene en forma de milagro inmediato. A veces llega en forma de paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se describe esa paz como un guardián del corazón y de la mente. No es una emoción pasajera, es una señal de respaldo. Es una atmósfera que no se puede fabricar, que no depende de circunstancias, que no se apoya en lo visible. Cuando el creyente ayuna y en medio del desierto interior empieza a experimentar paz, entonces puede tener certeza de que Dios está obrando más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver. Otra señal clara es el aumento del discernimiento. El ayuno abre el oído espiritual. Cuando el alma se vacía de ruidos, la voz de Dios comienza a escucharse con mayor claridad. Y esa claridad trae dirección. Se produce una sensibilidad mayor a la palabra, un hambre por lo santo, una repulsión al pecado que antes pasaba desapercibido. No es emocionalismo, es limpieza interior. Es el resultado de una purificación que permite que el Espíritu Santo se mueva con libertad. En medio del ayuno comienzan a surgir decisiones inspiradas, pensamientos que antes no estaban, visiones que se alinean con el corazón de Dios. El alma comienza a entender lo que antes confundía, y esa luz interior es prueba de que el cielo está respondiendo con sabiduría. Cuando Daniel ayunó buscando revelación, la respuesta no fue inmediata, pero el ángel le aseguró que desde el primer día en que dispuso su corazón, sus palabras fueron oídas. Aunque hubo resistencia espiritual, la respuesta estaba en camino. Esa verdad se mantiene. Hay ayunos que activan respuestas desde el primer momento, aunque tarden en manifestarse, y en ese tiempo de espera las señales son internas. Dios fortalece, sostiene, levanta, da gracia para no desistir. Porque cuando el cielo responde,
lo primero que hace es afirmar al que espera. Y esa firmeza interior es también parte del milagro. Otra evidencia de que el cielo está respondiendo se manifiesta en lo que sucede a tu alrededor. No siempre con resultados inmediatos, pero sí con movimientos visibles. Hay situaciones que comienzan a ordenarse sin intervención humana. Hay personas que se alejan, puertas que se cierran, cosas que antes se sostenían por costumbre y que ahora se desmoronan. Y aunque al principio parezca confuso, todo es parte del proceso divino. Porque el ayuno no solo atrae respuestas, también activa limpiezas. Y lo que Dios está por construir, primero lo depura. Cuando todo empieza a sacudirse, no es porque el ayuno haya fallado, sino porque está teniendo efecto. El cielo no se limita a responder con consuelo, también responde con intervención. El favor sobrenatural también es una señal. No siempre se ve con grandeza, pero se percibe en detalles, en palabras que llegan en el momento preciso, en oportunidades que no fueron buscadas, en puertas que se abren sin explicación. Ese favor no es azar, es respuesta. No es coincidencia, es respaldo. Porque cuando alguien se alinea con la voluntad de Dios a través del ayuno, su vida empieza a reflejar esa conexión. El entorno lo nota, las circunstancias lo confirman. El favor se vuelve evidente, no por lo que uno hace, sino por lo que Dios decide liberar. Hay otra señal que el alma reconoce con certeza. La presencia de Dios se vuelve más real. No como teoría, sino como experiencia. No como concepto, sino como compañía constante. El corazón comienza a arder en adoración. La Biblia cobra vida. La oración ya no es esfuerzo, sino deleite. Y esa cercanía es la mayor señal de todas. Porque antes de abrir puertas externas, Dios se abre a sí mismo. Antes de cambiar el entorno, se manifiesta en lo íntimo. El cielo se acerca a quien lo busca con humildad y perseverancia. Y cuando eso ocurre, no hay duda, el ayuno no fue en vano, el clamor no fue ignorado, la entrega fue recibida. La evidencia no está en lo que aún falta, sino en lo que ya ha comenzado a cambiar por dentro. Porque cuando el cielo responde, el alma lo sabe. El tiempo de ayuno no comienza con el primer alimento que se deja, sino con la decisión interior de buscar a Dios por encima de todo. Por eso, quienes se disponen a completar 3 días de ayuno no deben enfocarse solo en el cuerpo, sino en el espíritu. La preparación empieza antes del primer día, cuando el corazón ya se ha rendido por completo. Y en ese estado, el alma necesita dirección. No se trata de improvisar, no se trata de entrar al ayuno como si fuera una prueba de resistencia física, sino como una jornada de encuentro sagrado. Porque lo que sucede durante esos 3 días tiene el poder de marcar un antes y un después, pero solo si se camina con entendimiento. El primer paso es la intención correcta. El ayuno debe nacer del deseo de agradar a Dios, no de la ansiedad por resultados. Cuando el propósito está alineado con el reino, cada hora se vuelve semilla. Cada momento de hambre se convierte en intercesión. El alma comienza a clamar sin palabras, y ese clamor llega al cielo. No porque sea ruidoso, sino porque es sincero. No porque sea perfecto, sino porque es profundo. El Señor busca corazones que se acerquen a Él con verdad, que le digan como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Ese es el espíritu con el que se entra al ayuno, con apertura, con humildad, con disposición a ser transformado. Durante los 3 días, el enfoque debe mantenerse firme. La mente se vuelve campo de batalla, los pensamientos intentan distraer, las emociones fluctúan. Por eso es vital que el tiempo de ayuno esté rodeado de palabra.
No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentarse de lo eterno. El alma necesita sustento y ese sustento está en la Escritura. Jeremías 15:16 lo expresa con claridad. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cada versículo leído es un ladrillo en la fortaleza espiritual. Cada promesa recordada es un ancla en medio del desierto. El segundo día suele ser el más difícil. El cuerpo se resiste, la carne se agita, la mente busca excusa, pero es allí donde el espíritu comienza a gobernar. Es allí donde la rendición empieza a dar fruto. Y es en ese momento donde la oración no puede cesar. Aunque no haya palabras, aunque la boca esté seca, aunque el cuerpo esté débil, el corazón debe mantenerse conectado. No con frases largas, sino con presencia constante. Basta con estar. Basta con permanecer. Porque en ese lugar, aunque el alma no lo perciba de inmediato, el cielo está actuando. La adoración se convierte en una clave silenciosa pero poderosa. Adorar no solo con canciones, sino con entrega. Adorar con los pensamientos, con la actitud, con la disposición interior, porque cada pensamiento dirigido hacia Dios es incienso. Cada acción que honra su nombre es altar. Y cuando se construye altar en el corazón, el fuego de Dios no tarda en descender. El ayuno debe ir acompañado de adoración profunda, porque no se trata de alcanzar un objetivo humano, sino de habitar en su presencia. Y cuando esa presencia se vuelve suficiente, el alma encuentra la fuerza que el cuerpo no tiene. Es necesario guardar los sentidos. En estos 3 días no se puede permitir que lo externo contamine lo interno. No es momento para distracciones, ni para conversaciones inútiles, ni para actividades vacías. El espíritu necesita un ambiente limpio, un entorno donde pueda escuchar con claridad. No porque Dios no hable, sino porque el ruido del mundo puede apagar su voz. El ayuno no es solo una pausa en lo físico, es un retiro del alma, un espacio donde todo se detiene para que Dios ocupe el centro. Y ese espacio se construye con decisión, con intención, con disciplina. La tentación puede presentarse en cualquier momento, no necesariamente con alimento, sino con desánimo, con pensamientos que susurran que no vale la pena, que no está funcionando, que es mejor detenerse. Es en ese punto donde la determinación espiritual debe hablar más alto, no desde la fuerza propia, sino desde la confianza en el Dios que ve en lo secreto. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El ayuno es una expresión de esa fe. Y cuando la fe se mantiene firme, aunque el cuerpo tiemble, el espíritu vence. Al llegar al tercer día, algo comienza a romperse. No siempre es visible, pero se percibe. Hay una ligereza interior, una paz que no se puede explicar, una claridad que no estaba antes. El alma se vuelve más sensible, el corazón más blando, el entendimiento más profundo. Y aunque aún no haya respuesta visible, algo ya ha cambiado, porque el ayuno, cuando es vivido con integridad, nunca termina igual que como empezó. No puede, porque ha habido muerte del yo, renuncia del orgullo, entrega verdadera, y eso siempre produce transformación. El cierre del ayuno también es un acto espiritual. No se trata solo de comer nuevamente, se trata de volver con entendimiento, de salir de ese tiempo con dirección, de honrar lo que se vivió, de retomar las responsabilidades con otro espíritu. El ayuno no se olvida, se prolonga en obediencia. El ayuno no se archiva, se convierte en fundamento, porque no fue solo una práctica, fue una cita con Dios, y toda cita divina deja huella.
Quien completa 3 días de ayuno con el corazón rendido no ha hecho una proeza humana, ha participado en un misterio eterno, ha sido parte de una dinámica del reino, ha tocado el cielo y ha permitido que el cielo lo toque. Y aunque no todo se vea de inmediato, la semilla ya está plantada, el tiempo ya está consagrado, la respuesta ya está en camino. Porque donde hay rendición, hay respaldo. Y donde hay ayuno con propósito, siempre hay puertas que se abrirán. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios no responde con palabras, no, sino con silencio. Pero ese silencio no siempre es ausencia. A veces es preparación. El ayuno no se mide por lo que se recibe en 3 días, sino por lo que se sostiene después de ellos. Porque hay un poder mayor que el de abrir una puerta, el de mantenerse firme cuando ya se ha cruzado. El verdadero impacto del ayuno no es el milagro inmediato, sino la transformación del carácter, la profundidad del llamado, la madurez de la fe. Lo que el ayuno despierta no es solo un rompimiento espiritual, sino una vida que permanece rendida cuando el fervor ya pasó. Dios no busca ayunadores ocasionales, no, sino hijos que vivan con una sensibilidad constante a su presencia. Y es allí donde este camino encuentra su propósito más alto. Porque un ayuno de 3 días puede cambiar una temporada, pero una vida consagrada puede cambiar generaciones. Este no es un reto de fuerza de voluntad, es una invitación a vivir diferente, a caminar con una conciencia despierta, a sostener en el día a día lo que se inició en el altar. Porque cuando alguien aprende a negarse a sí mismo en lo invisible, se vuelve imparable en lo eterno. No basta con haber ayunado, lo que importa es en quién te has convertido después. Y si de estos 3 días ha nacido un hambre mayor por Dios, entonces no fue en vano. Si ahora hay una convicción más firme, una comunión más real, una obediencia más radical, entonces el cielo ya se ha abierto, porque no se trata de lo que lograste, sino de lo que Dios inició en ti. El ayuno fue la puerta, pero la vida rendida es el camino. Y quien se atreve a caminarlo, no solo verá puertas abrirse, verá cielos permanecer abiertos.